Hace ya más o menos del 2008 se empezaba a hablar del problema ucraniano-ruso porque se hacían grandes cónclaves para discutir la situación de todo el este, que Europa, en ese tiempo más esplendorosa, por el bienestar que generaban, sobre todo el saqueo de las naciones que ellos dominan, porque no hay que olvidar que a Yugoslavia ellos la destruyeron, dirigida por Clinton. Clinton, el presidente, es un criminal de guerra. Si no, pregúntenselo a los chinos que le mataron en su embajada más de 20 diplomáticos. Bill Clinton destruyó a Yugoslavia. Mataron cientos de miles de gente, un bombardeo nunca visto en la historia, peor que el de Irak, peor. Y ya para el 2008 se había llegado a un acuerdo, pero que los rusos entendían que un acuerdo verbal era un acuerdo bajo notario público mundial, de que ya usted firmó. Y yo pensaban que de forma verbal tenía validez. Oye, los contratos para los europeos que son cruzados y para los norteamericanos que son cruzados fue un ejército que se creó en los tiempos de Roma para ir a combatir a las ideologías, a las ideas que florecían en Medio Oriente. Y efectivamente ahí empiezan a numerar los años de una nueva era, de una nueva época, y el primer año después del nacimiento de Cristo, el segundo año, el 500 años antes de Cristo. Bueno, tienen ese referente los occidentales porque quieren siempre todos los acontecimientos, inclusive en el tiempo, manejarlo a su antojo, a sus intereses. Y ya desde que se fundó ese ejército criminal de saqueo, de vilipendiar a los pueblos, de hacerlos sufrir, lo doblegaban, lo saqueaban, todas sus riquezas, y se las repartían entre los que dirigían ese ejército. Siempre fue así. Nunca en las guerras sucesivas los acuerdos a que arribaban entre las etnias, ellos lo violentaban, no respetaban que fueran firmados, que fueran verbal, nunca respetaron los acuerdos. Bueno, esa es una de las puntas que se le fue a Putin, a Rusia, los gobernantes rusos, que creyéndose ellos que estando en un sistema de explotación, igual que Occidente, decía el capitalismo salvaje, porque los rusos no son fáciles. Tendremos oportunidad de hablar de todo lo que aconteció en Rusia, cómo corrompieron a Rusia, a la Unión Soviética, la hicieron desaparecer. Y todavía hasta el día pasado andaba de eso que se prestó a la destrucción de la Unión Soviética. Fue de los ideólogos, junto con los europeos y las agencias imperiales que encabeza el gendarme del Imperio Occidental, que es Estados Unidos. Los estadounidenses son los militares que defienden el imperio, el orden mundial que ellos entienden es el orden válido. Claro, eso arrastra a los estadounidenses su prepotencia a considerar que todo lo que ellos hacen es lo que es bueno para la humanidad. Claro, pero para un grupito reducido que no representa ni un 1%, que son los dueños de los grandes capitales del mundo, un 1%. Pero señores, un 1% de 8.000 millones, estos son 12, 3 gente. Putin se confió porque se entendía que era de igual a igual, de un país capitalista que ya había abandonado el socialismo
y por lo tanto podían entenderse que los acuerdos se iban a respetar porque eran iguales. No, no eran iguales. Es que nunca han sido iguales. Nunca. Lo que nosotros observamos es porque nunca en la historia a los europeos, y ya más aún Inglaterra, que fue el amo y dueño del mundo, uno de los imperios más criminales que ha dado la historia. Si no, pregúntense a los asiáticos. Los asiáticos, con toda la razón del mundo, podrán decirles si son o no son criminales los ingleses, el imperio más criminal que ha dado la historia del mundo. Asesinaban a los hombres y mujeres del Asia, del Pacífico profundo, de Oceanía. Se adueñaron de todo el mundo se adueñaron. A los franceses lo hicieron huir despavoridos de muchos lugares. Los españoles lo doblegaron junto con Francia. Bueno, esa es la historia del mundo. Y Putin pensó que él era parte igual de esos tigres. Y esos tigres no tienen iguales. Porque ellos lo que han aspirado toda su vida es adueñarse de los rusos, de sus territorios, sus riquezas. Nunca han podido. Ha habido guerras muy sangrientas, pero nunca han podido doblegar a Rusia, nadie. Ni los mongoles, ni los persas, ningunos. Y entonces, claro, los rusos se dieron cuenta de que los occidentales los engañaron luego del derrumbe de la Unión Soviética y empezaron a ocuparle todos los países que eran parte de la Unión Soviética. Sí, se fueron adentrando al este, cerca de Rusia. Inclusive estuvieron ahí, dieron golpe de Estado al por mayor y al detalle en todo Euroasia, sin poder llegar a China. No es que no lo intentaron, porque el lío de la plaza de Tiananmen, de unos supuestos estudiantes, que no era más que un grupo de delincuentes, porque hay que llamarlo así, que respondían a la CIA, armados hasta el tuétano ahí en la plaza, y si no se dan cuenta rápido, entonces lo limpian también en China, como hicieron el problema de la sombrilla, pero la sombrilla no era más que armamentos muy finos con que contaban los americanos y que para los días finales de la Unión Soviética armaron a ese pueblo, pero armaron de armas de guerra, no es que lo armaron de una pasión enorme por algo que era muy bueno, no, se dieron cuenta que perdieron todo en la vida, lo perdieron todos los rusos en la vida con el capitalismo. Bueno.